Muchas gracias, diputado Alejos. Hemos recibido bastantes preguntas, lo cual agradecemos. Naturalmente, esto siempre crea el problema del manejo y de la respuesta a todas las inquietudes que se han presentado. Hay algunas de tipo general dirigidas a los tres panelistas. Como es natural, no podía faltar el tema de la inclusión de género. Se ha planteado, incluso se ha llegado a decir por qué no hay ninguna mujer acá presente entre los panelistas. Reconocemos el déficit. Tuvimos, por cierto, consideramos una persona mujer que pudo haber estado acá, que era Dinora Recinos de Roche, que fue magistrada suplente cuando el licenciado Escobar Armas. Ya no lo concretamos, pero sí lo tuvimos en mente. Nos excusamos con, sobre todo aquí las amigas que nos siguen y que nos conocen y que sabemos que pues están en su legítima derecho de hacer esta propuesta. Señores panelistas, la pregunta es en general, es el tema de la inclusión. Se está preguntando para los tres, digamos, cuál es su opinión sobre el tema de la inclusión de género, de la inclusión de cuotas pues de género, de cuotas indígenas, de cuotas de jóvenes, también el tema de la inclusión, digamos, de los comités cívicos. ¿Por qué los comités cívicos en Guatemala no tienen un mayor respaldo, sobre todo cuando candidatos por ellos postulados ganan una alcaldía? Sin embargo, el comité por ley desaparece inmediatamente después que se culmina el proceso electoral. Entonces, la primera pregunta, así de tipo general, sería sobre el tema de la inclusión: género, indígena, jóvenes y comités cívicos. Yo me voy a referir, disculpen, a los comités cívicos. No quiero tomar o de referirme al tema tan delicado como es el del género y de las etnias. Yo tengo mi propia opinión sobre ello. Los comités cívicos nacieron por la inquietud de que tuvieran representación las poblaciones en el gobierno de su localidad. No tienen el carácter de partido político, como su nombre lo indica, son comités cívicos, pero como señaló el licenciado Barahona, tienen una vida temporal, nacen con el proceso electoral y desaparecen al concluir este. Yo propongo en mi proyecto que los comités cívicos tengan por lo menos permanencia durante el próximo periodo edilicio, es decir, que concluyan las elecciones, el proceso electoral, todavía tengan vigencia 4 años más. ¿Por qué? Porque la corporación que ocupa el poder municipal tenga un respaldo. Y por otra parte, los que perdieron o los opositores también tengan un instrumento institucional de fiscalización a la corporación electa. Por eso creo que es necesario cambiar esa tónica de los comités cívicos. No estoy de acuerdo con los partidos políticos departamentales, de ninguna manera. Eso es fraccionar, dividir el impulso político en Guatemala, la proyección política, y es dividir más a la ya fragmentada y dividida sociedad guatemalteca. Por otra parte, me quiero referir a un tema que no está en la cuestión, es la elección de los gobernadores departamentales. Algunos, a un foro que yo asistí allá en el Hotel Intercontinental, promovido por la Comisión Electoral del Congreso, Roberto estuvo ahí presente, se habló, algunos propusieron la elección de los gobernadores departamentales. Eso es un absurdo, jurídica y políticamente hablando, porque Guatemala, el Estado de Guatemala, según la Constitución, es un Estado unitario, no es un Estado federal. Por tanto, los departamentos en que administrativamente está dividido el territorio nacional carecen de autonomía y como consecuencia carecen de personalidad jurídica. Por lo tanto, no puede haber elección de gobernadores departamentales. Puede cambiarse el procedimiento para nombrarlos por parte del presidente de la República, eso estamos de acuerdo, pero elegirlos nunca. Gracias. De acuerdo con Roberto en que los partidos departamentales agudizarían la división, la fractura de esta sociedad guatemalteca, por una parte, y por la otra, a mí
honradamente me preocupa esa publicación del medio de comunicación en donde se refiere a determinadas personas que han venido ocupando curules de importancia precisamente porque han saltado de un partido a otro partido, pero en el fondo porque tienen el control autoritario de su departamento. Bastará con que ustedes revisen esa publicación y verán que realmente ese es un aviso de que el partido departamental tiene dará muchos dolores de cabeza, dará muchos problemas para el desarrollo democrático del país. En cuanto a lo de la participación de género y participación de las etnias, yo considero que sería más honroso que una persona yo no hablo de género, del sexo femenino, fuera precisamente electa diputada o fuera electa vicepresidenta, gracias precisamente a lo que podríamos llamar con una frase mercadeo político, en el sentido de que yo, partido tal, ofrezco tantas plazas para las mujeres, tantas plazas para los indígenas, para los pueblos indígenas, tantas plazas para los jóvenes. Es decir, si el partido quiere ser de verdad una representación de la sociedad guatemalteca, no tiene necesidad de cuotas. Yo pienso que una persona del sexo femenino electa porque formó parte de la cuota no es electa por sus valores, no es electa por sus principios, es electa por ser mujer. De manera que yo creo que por el respeto que nos debe merecer la mujer, también la mujer debe respetarse a sí mismo porque tiene valores, tiene principios y tiene una función importantísima en la familia guatemalteca. Por eso yo pienso que un partido, y aquí pues sería algo que yo aconsejaría a Roberto en el caso de que efectivamente constituya un partido, que él públicamente anuncie que en su partido tienen cabida las mujeres, tienen cabida los jóvenes y tienen cabida los pueblos indígenas. Esa es mi personal opinión, pero naturalmente está confrontada con la opinión de otras personas, precisamente indígenas, que dicen que las personas que quieren insistir en las cuotas están contaminadas. Ellos llaman contaminadas a las organizaciones femeninas o feministas, porque la verdad es que obedecen a un sentimiento y no a una razón. Y normalmente eso lo sabemos bien, que los lóbulos cerebrales están divididos para la razón y para el sentimiento. De manera que yo sí instaría a que el partido ofreciera esa apertura y no tuviera necesidad de señalar cuotas, porque la cuota es denigrante, tanto para los pueblos indígenas como para las mujeres, como para los jóvenes. Cada quien ganarse su posición a pulso. Eso es en cuanto a la posición del género o del sexo femenino, que hoy por hoy está tan... Imagínense, hay un estudio de la GIZ sobre lo que piensan las mujeres indígenas, no las que figuran en las organizaciones, sino las que tortea allá adentro, la que muele maíz allá adentro, la que bien, está sin ningún subsidio de parte de ningún gobierno extranjero. Ellas lo que dicen es eso, que ellas se ganarían su posición gracias a sus valores y a sus principios, y que los hay, los hay. Muchas veces los medios de comunicación se fijan más en las figuras metropolitanas, pero no se fijan muchas veces en las figuras del interior, en donde realmente hay mujeres destacadísimas en la acción social, en la acción educativa y en la acción familiar.
Bueno, casi la mitad de las preguntas que yo tengo aquí eran en ese sentido, de cómo, si va a estar incluido el tema género, cuotas, etcétera. El proyecto actual lo lleva, es decir, la Comisión Electoral y de Partidos Políticos no quiso correr con la responsabilidad de que por culpa de la Comisión el tema no se ha incluido. Ese es un tema que ya pasó, ya se discutió y la decisión está en el Pleno ahora, porque en la Comisión el tema ya está discutido y aprobado en el tema de la ley de cuotas, que se convierte realmente en un problema y una presión en el tema de los pueblos indígenas, en el tema de la juventud, porque entonces todo el mundo quiere cuotas, y entonces la forma de repartir el Congreso se convertiría en un sistema algo como el sistema socialista, comunista, donde cada gremio, cada organización, cada género, es un sistema corporativo, ¿verdad?, en donde cada quien elige a lo interno a sus representantes y los manda al Congreso. Efectivamente, en el caso nuestro, por decirlo así, nosotros queremos de veras construir un movimiento social más que un partido político de largo plazo, un tema diferente. Nos conviene más que el tema no vaya, para convertirnos en la verdadera oferta electoral que abre el espacio a la juventud y a la mujer. Y estamos tratando desde un inicio de ser congruentes con el tema. Primero, yo quisiera el ejemplo, por ejemplo, ahorita en el Congreso no soy jefe de bloque, ni subjefe, ni presidente de ninguna comisión para poder dedicarme a trabajar estos temas que realmente se pueden hacer y dejar que la juventud de veras tenga la participación. Y es que es un tema bastante difícil. Aquí se habló también de que las curules se compran y que el diputado tiene que poner cierta cantidad de dinero, ese tema que está ahí. Pero también depende del liderazgo y la forma en que uno trabaje. Nosotros tenemos 3 jóvenes que no pusieron un centavo para la campaña, pusieron lo que podían, lo que conseguían, lo que les podíamos conseguir, inclusive nosotros, por su edad les era bastante difícil conseguir fondos. Y fue uno de nuestros principales problemas con la dirigencia del partido, y fueron los primeros que querían abandonar el partido porque la dirigencia del partido se oponía a sus candidaturas porque no estaban aportando a la campaña. Pero su fuerza electoral se había vuelto tan grande que no pudo la dirigencia nacional quitarlos. Y a Felipe Alejos, que no es mi hijo ni mi hermano como todos creen, no le gusta que yo lo ande enseñando, pues Felipe está ahí sentado, no usa ni saco ni corbata, también el peinado de patojo, tiene solo 26 años y es el presidente de la Comisión del Migrante, y aquí con compañero migrante que le consta el trabajo que Felipe está haciendo, fue cónsul de Guatemala en los Estados Unidos a los 23 años, es un joven con experiencia que está presidiendo una comisión que realmente se ganó el puesto a pura campaña, iba 8 en la lista nacional, ¿verdad? Y tuvimos que hacer que renunciara de cónsul para que viniera a eso. Si lográramos los partidos políticos motivar esa participación abriendo las puertas, si definitivamente lográramos nosotros hacer un movimiento, por el secretario general va a ser Roberto Alejos y el candidato también Roberto Alejos, más de lo mismo, que es lo que no se vale. Realmente lo que se pretende es que de verdad seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y que los movimientos sociales o nuevos partidos políticos respondan ya a esa nueva ley electoral y de partidos políticos, que sí necesariamente va a tener que poner en la ley requisitos, porque lamentablemente no podemos esperar que la clase política cambie por sí sola. Tenemos que poner en la ley esa obligación de estatutos, de plan de gobierno, desde su constitución, y presentar plan de gobierno para su inscripción y no como parte de la campaña. Prohibir la reelección en cuadros internos. Se puede ser secretario departamental, secretario general, secretario municipal, una vez, sin mucho una reelección, o de lo contrario no se abre la puerta a la participación. Y esa no abrir la puerta a la participación es lo que obliga a las mujeres, con justa razón, a buscar su participación de otra manera. Y en el caso de las mujeres se ha convertido en una fuerza social
sumamente grande, que ha peleado y ha conquistado sus derechos y que como parte de sus conquistas está peleando por esa participación obligada en los partidos políticos, porque en las demás organizaciones no tienen esa fuerza, o de lo contrario estaríamos en grandes aprietos en el Congreso abriendo espacios para los indígenas, para la juventud, que digamos que sus organizaciones en su lucha no tienen la participación hacia el Congreso como las mujeres. Y es también muy claro, y aquí termino, Marco, y es que el movimiento mujer tiene una lucha muy específica en el cambio de la legislación guatemalteca, que es machista. Y entonces por eso el interés de querer llegar al Congreso como organizaciones de mujeres a efectuar esos cambios legales. En las otras organizaciones el tema es por la tierra, por la pobreza, por las exclusiones de otro caso, y así es como yo explico por qué la insistencia en el mundo entero de la mujer de querer llegar al Congreso, a la República y a las municipalidades para poder cambiar esa estructura que heredamos del pasado, que hay que aceptar que es patriarcal y machista, ¿verdad? Muchas gracias a los tres. Como les decía, tenemos un cúmulo grande de preguntas y por lo tanto ahora haríamos una ronda final en la que le he entregado al licenciado Alejos las numerosas preguntas que él ha recibido para que él a la hora de responder trate de hacer una respuesta general, globalizante de lo que ha recibido. Y en lo que respecta al licenciado Guerra Roldán y al licenciado Escobar, yo les voy a compartir lo que hemos recibido de las preguntas. En general, licenciado Guerra, el tema es que se le ha formulado a usted en diversas preguntas relacionadas siempre con el Tribunal Supremo Electoral y con la ley en sí, ¿no? Por un lado, se pregunta si, dado que la ley tiene tres materias, partidos políticos, Tribunal Supremo y proceso electoral, si usted cree que se debería volver, digamos, al esquema original de tener tres leyes distintas o cómo trabajar eso en el futuro, o seguir con una ley que engloba los tres temas, ¿no? Partidos, órgano electoral y proceso electoral. Y relacionado con esto, pues también se pregunta si hay, digamos, si la comisión de postulación debería ser, debería integrarse por sorteo, la comisión de postulación, si, usted ya lo dijo, así que solo se lo digo, pues que aquí se está planteando si usted está de acuerdo con que el tribunal se divida en dos instancias. Usted dijo que sí, ¿no? La instancia jurisdiccional, la que se encarga de lo contencioso, y la administrativa. Usted ya habló del Instituto Nacional Electoral. Y también se pregunta si está usted de acuerdo con que el tribunal o el Instituto Nacional, en este caso, debería asumir como una de sus grandes tareas el tema de la formación cívica y multipartidaria. Más o menos por acá vienen las preguntas y cómo fortalecer el Tribunal Supremo para que pueda ejercer un efectivo control y fiscalización del financiamiento público. Claro que en la propuesta suya no sería el tribunal quien se encargaría de esta fiscalización, sino que el órgano nacional electoral. Por acá vienen las preguntas, licenciado. Si usted quiere hacer un comentario entonces final de respuesta a las mismas. Sí, le ruego por favor que, como es tan compleja la pregunta, es decir, son varias preguntas, que si se me pasan por alto vaya refrescando mi memoria paulatinamente. Sí, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, me decía la primera cuestión, ya veo que... Sí, digamos, como tiene 13 ¿cómo no? áreas. Yo creo que sería absurdo fraccionar la ley electoral. Al contrario, necesita más fortalecimiento, más unidad. Tanto que en eso se hicieron bien los constituyentes de 1985, en unificar en una sola ley las tres leyes, porque prácticamente eso fue lo que sucedió con algunas modificaciones. Es necesario entonces que yo propongo que a la ley electoral se le quite y de partidos políticos, que solo sea ley electoral, porque no solo es ley electoral y de partidos políticos, o los partidos políticos van incluidos en lo electoral, lo político, etcétera. Pero con ley electoral, como es en otros países, se llama ley electoral, código electoral, etcétera. Con eso es suficiente y no tenemos por qué referirnos a diferentes facetas
integrantes del quehacer político electoral. En cuanto a la otra cuestión, se refería a la manera, digamos, cómo integrar la comisión de postulación. Yo propongo en mi proyecto que exista la comisión de postulación. Hay quienes, por ejemplo, el encargado de la CICIG no está de acuerdo con las comisiones de postulación. Yo me refiero únicamente al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que sí debe existir una comisión de postulación para evitar injerencias políticas ajenas al cometido de la propia comisión. Pero la amplío en el sentido de que sea el rector de la Universidad de San Carlos y un representante de los rectores de las otras universidades. No, todos los rectores de las universidades del país autorizadas legalmente deben concurrir a formar la comisión de postulación. También un representante de la Asamblea Nacional de Presidentes de los Colegios Profesionales, elegido en el seno de la Asamblea, un representante, todos los decanos de las facultades de Derecho de las universidades que la tengan. Además, dos representantes de la sociedad civil organizada, es decir, de las instituciones pertenecientes a lo que se ha llamado la sociedad civil, como por ejemplo el INSEP, así es, en fin. Entonces, que tengan personalidad jurídica y que dentro del seno de las mismas se elija por sorteo o el procedimiento que designen más idóneo para nominar a los dos representantes que participen en la comisión de postulación. Esta idea se me vino porque ustedes se dieron cuenta de los problemas graves y serios que hubo con las interferencias de parte de algunos sectores o personas pertenecientes a la llamada sociedad civil o a las ONG, que a veces incurrían en excesos y señalaban a cierta persona porque no les simpatizaba, o señalaban a cierto abogado porque en cierta ocasión fue abogado de la contraparte o contraparte de un su pariente, etcétera. Cuestiones infantiles y cuestiones sin consistencia. Entonces, debe de haber una conciencia de lo que se va a hacer al integrar las comisiones de postulación. Y repito, reitero, que deben de dejar a un lado lo de reconocida honorabilidad, porque es una cuestión tan subjetiva y como lo apunté anteriormente, nadie va a negar que es honorable. Hasta el infeliz villano, más villano, puede decir yo soy honorable, aunque lo estoy diciendo del infiernito. Entonces, debe de ser decencia, honestidad, honradez, intachable conducta en lo privado y en lo público, porque hay quienes son figurones que en el aspecto público están en la élite de la sociedad, pero en lo privado, a lo interno, son como el retrato de Dorian Gray. Entonces, todo eso se debe comprender para evitar esos deslices tan graves que han habido en la designación de autoridades que son producto de una comisión de postulación. Relacionado, licenciado, con su experiencia, digamos, ¿cómo ve usted que el tribunal, reconociendo la importancia de la formación política, el tribunal también, digamos, promueva a través de un instituto, por ejemplo, multipartidario? De hecho, ya existe en este momento un instituto de formación cívica, pero ¿cómo ve usted eso como responsabilidad de un Tribunal Supremo Electoral? Claro que sí, yo lo propongo en mi proyecto, que haya un departamento de educación y capacitación cívica, no solo en el Tribunal Supremo Electoral, sino cada partido político que tenga su unidad o sección de educación y capacitación cívica. Nosotros estábamos promoviendo, hablo de nosotros, la magistratura en que estaba incluido, un plan de educación cívica nacional que fuera promovido por el Tribunal Supremo Electoral e involucrara al Ministerio de Educación y a las universidades del país, para que fuera un plan conjunto, coherente, pero se quedó el proyecto y nuestros sucesores, no sé si los enteraron
o no les interesó y se quedó como proyecto, es decir, como idea, y nunca se realizó. Pero creo que es imperioso, es lo básico. Si queremos cambiar la vida política, el quehacer político de Guatemala, debemos empezar por una educación cívica desde párvulos hasta la cuarta edad, como estamos nosotros, y sin excluir a nadie, sin sentido político, sin sentido partidista, nada más exaltando los valores nacionales, exaltando el patriotismo y el civismo, para que así los que ingresen a engrosar los partidos políticos ya tengan una formación cívica, una capacitación ciudadana, por lo cual sean capaces ya no de integrar partidos espurios, sino verdaderas organizaciones políticas. Eso sí hace necesario para que haya una verdadera capacidad ciudadana, para que ya no nos resintamos de las deficiencias, de los ayes que cada 4 años se producen en nuestra patria. Es la base, la educación cívica, y la base para la instrucción, la educación, y que los partidos para inscribirse tengan obligadamente programas de gobierno, planes de gobierno, que sean producto de un estudio y un análisis profundo de los fenómenos sociales, culturales, históricos, étnicos, políticos de Guatemala, porque nadie conoce a fondo esos problemas desde el siglo XVI que se vienen produciendo en Guatemala. Entonces, empezaremos a cambiar. Licenciado Escobar. Sí. Sí, insisto, hay más preguntas, pero en función del tiempo tenemos que ir avanzando, ¿no? Licenciado Escobar, varias de las preguntas que le hacen a ustedes tienen que ver con el tema que hemos estado tratando de la legitimidad de los partidos políticos, de qué manera, digamos, enamorar, dice, que los partidos tienen poca capacidad de enamorar a la ciudadanía, que hay ahora, digamos, competencia con organizaciones no gubernamentales que también se dedican al análisis de la incidencia, pero además existe problema, dice, acerca de la influencia del poder económico en el ejercicio del poder en sí mismo, en el país. Y también se plantea que si no considera usted que al subir las funciones, al incrementar las funciones de los partidos políticos en la ley electoral, se tendería a un sistema bipartidista, porque serían tantas las condiciones que pues habría menos partidos en el país. También, bueno, se insiste en el tema ya de cómo lograr la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Se hizo pues referencia a la visibilidad que tuvieron ciertas instituciones políticas en el anterior proceso electoral y en general está por acá las preguntas, es cómo lograr, digamos, que la mejora y los requisitos para los partidos políticos no lleven a una reducción del número de partidos, ¿o usted cree que esto es conveniente y necesario? No, yo creo que no llevaría a la reducción de partidos políticos como máquinas que se ponen a activar cada 4 años. Yo creo que si de verdad se establecen ciertos parámetros que debe llenar un partido político, esos parámetros han de ser de tal naturaleza que permitan la libre expresión de distintas corrientes ideológicas, de distintas corrientes que permitan a su vez desarrollar programas de gobierno acordes con esas corrientes. De manera que eso ya no depende totalmente de que se establezcan los requisitos que son necesarios como parámetros para obtener la inscripción de un partido político. Evidentemente, acostumbrados como estamos al hecho de tener máquinas electorales que se activan cada 4 años, fichas de partidos que se venden por aquí y por allá, efectivamente eso quedaría totalmente anulado, porque no podrían presentar un perfil ideológico, un plan de gobierno, en fin, todo eso que requiere ya no solo
los conocimientos necesarios, sino también la realización de investigaciones y de estudios que permitan perennemente, porque no es solamente la presentación de esto al inicio del partido, sino que las asambleas nacionales tengan una agenda en la cual se discutan problemas que son nacionales y que afectarían de alguna manera el desarrollo, que como le llamo yo, sostenible y sustentable del país, para hacerlo más válido. De manera que si en las asambleas nacionales los partidos políticos, en vez de dedicarse a la proclamación de candidatos, tuvieran un espacio dedicado al análisis de la problemática nacional para fijar su posición, y eso, desde luego, la ley establece asambleas obligatorias cada 2 años. De manera que si logramos, de alguna manera, tanto como obligación legal, aunque no debería ser obligación legal, sino que debería ser vocación política, entonces tendríamos que las asambleas bianuales tratarían temas específicos que son importantes para el desarrollo. Por eso he insistido mucho en que el partido político no es lo mismo que quienes hacen gobierno. Son enteramente distintos. Estamos muy habituados a eso y tristemente la frase es en mi partido, en mi partido, en mi partido, con un posesivo que desde luego determina ese decisionismo vertical que realmente debemos, de alguna manera, con la ayuda de la educación cívica que propone Mario Roberto, determinar. O sea, en ese sentido es que yo concibo la idea de que el registro del partido lleve realmente estos parámetros establecidos en la ley. Y para eso hay que reformar el artículo 18, porque el artículo 18 solo dice que son entidades de derecho público. Y nosotros sabemos que una entidad de derecho público no puede hacer otra cosa más que lo que la ley le está dando facilidades o facultades. ¿Sí? Aquí estamos, Carlitos, estamos con esto ya llegando al final. El diputado Alejos ha podido ver ya las preguntas que recibió y entonces va ahora a responder de manera global a las principales inquietudes que le han planteado. Adelanto que el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José Echevarría, nos ha comunicado que lamentablemente no logró salir a tiempo del compromiso que tenía en Retauleu. Él tenía previsto estar con nosotros ahora a las 11:30 para el cierre de esta actividad, así que una vez se termine el licenciado Alejos, yo voy a pronunciar unas breves palabras y una breve información y vamos a dar por terminado este foro y lo vamos a invitar a tomar un refrigerio con nosotros y continuar ahí el debate. Así que Roberto, por favor. Bueno, gracias. Hay una serie de preguntas, pero muchas coinciden y de mucho hemos hablado. Una ventaja es que coincidamos, y yo quiero insistir en ese tema, en la ventaja de las coincidencias en todas las organizaciones sociales, en la academia, en los expertos, expertas. Ojalá los partidos políticos de veras entendamos de que esa serie de coincidencias responden a un sentir, a un clamor. No es casualidad de que realmente todos querramos realmente un Tribunal Supremo Electoral que sea realmente fuerte, en pocas palabras, para no hacerlo tan grande el tema del Tribunal Supremo Electoral, que sea capaz de cerrar partidos políticos, que los partidos políticos... Bien, yo les decía, hasta en un campeonato de fútbol, el que no juega el próximo campeonato pierde la ficha. Aquí se inscriben y ahí se quedan y no participan. Eso no puede ser, ¿verdad? Hay que ser realmente fuerte en el tema de partidos políticos para que sean partidos políticos fuertes, y eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Y una de las preguntas hablaba, por ejemplo, del tema de los financistas. Hablaba por qué los partidos políticos, y en especial al que yo pertenecía, yo creo que no presentaron la lista de financistas. Yo creo que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral exigir esa lista de financistas, pero también hay que darle al Tribunal Supremo Electoral la fuerza coercitiva
y ya lo mencionó el doctor Guerra y el secundado aquí, para que realmente pueda fiscalizar, no simplemente un contador, un auditor, sino que realmente tengamos acceso a las cuentas bancarias de los partidos políticos y se sepa de dónde vienen los fondos, que es uno de los temas, y que se respeten los techos electorales. La tendencia generalizada es que no haya financiamiento privado, que mientras menos financiamiento privado haya, va a haber más equidad en la participación de los partidos políticos, y precisamente tenemos que aprender a que el financista debe dar la cara. En el caso nuestro, nuestro principal problema fue como familia, voy a ser honesto, fue admitir desde el principio que sí, somos financistas y que aportamos y lo hacemos con un cheque y damos la cara y aparecemos en la lista del Tribunal Supremo Electoral. Y en mi caso como diputado, mis cuentas bancarias son públicas, ¿verdad? Ojalá se apruebe la ley del secreto bancario para que sean públicas las del sector privado también, ¿verdad? A través de un proceso justo, ¿verdad? Como dice la ley, pero que realmente se apruebe esa ley de enriquecimiento ilícito que tanto estamos empujando. Es decir, quiero insistir en el tema, porque también está aquí la pregunta de por qué son más urgentes las reformas electorales que las reformas constitucionales. Yo creo que las reformas de la vía ordinaria son más rápidas, de acción inmediata, publíquese y cúmplase, ¿verdad?, que las reformas constitucionales, que al paso que vamos a tener año y medio de discusión sobre cada tema, y se van a una consulta popular para ponerlas en práctica, y son de carácter general, ¿verdad?, en el tema. Y en la última experiencia la población nos dijo no, después de haber pasado por un gran proceso, y esas eran importantes porque llevaban muchos de los acuerdos de paz, pero le metieron de todo, como siempre. En el Congreso entra un caballo y sale un camello, dice Mario Taracena, y creo que tiene razón, y esos riesgos hay que evitarlos. Entonces, por supuesto que eso hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que fortalecer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué es importante? Y si va a venir a fortalecer la democracia, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Un país que vive en democracia, un país que presume vivir en democracia porque estamos en vías de desarrollar esa democracia, tiene que tener un sistema de pesos y contrapesos. Y cada peso y cada contrapeso tiene que tener su fortaleza, tiene que ser una institución seria, fuerte, y el Tribunal Supremo Electoral no es la excepción. En este caso, lo que se pretende de veras es que cumpla con su función de tribunal y que realmente se convierta en un fiscalizador de las elecciones, de los partidos y ¿por qué no?, de los mismos políticos en términos generales. Vamos a mantener la lucha. Yo estaba ahí, ustedes ven que vivo prendido del celular, me estoy viendo qué suben los medios de lo que está sucediendo aquí, porque la tecnología ahora, lo que aquí estamos hablando, ya está publicado, Carlitos, ¿verdad? Y entonces ahí estaba tratando de ver en el tema, porque digamos, insistimos en que la reforma a la ley electoral debe ser ahorita. Estamos planeando que el primer borrador sea público la semana entrante. Hay un foro el 1 de agosto organizado por varias organizaciones, entre las que está Adincio, que pertenece a CONAREP, ¿verdad? Y ahí vamos a dar a conocer el primer borrador y se va a convertir en la discusión pública ya sobre los contenidos. No así todavía la discusión, pero no debería de pasar de un mes, 2 meses la aprobación de la ley electoral y de partidos políticos, con esa urgencia. Y lo que vamos a hacer es que estamos pidiendo, y perdón que me aproveche el espacio para insistir, en que organizaciones como el IMSS, con el apoyo de organizaciones como Konrad Adenauer, los políticos de hoy, los políticos de antaño, nuestro querido expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes de Congreso que están aquí, academia, juventud, presionemos a los partidos políticos en el Congreso de la República para que se dé la reforma electoral, que es apenas un paso. Tenemos que reformar otra serie de leyes para reformar todo el sistema político de este país para que sea de veras democrático y participativo, que sea honesto. Eso incluye fiscalizable. ¿Por qué me opongo a una Asamblea Nacional Constituyente? Miren, hasta que no haya una nueva ley electoral y de partidos políticos,
que cambie las reglas del juego. Peligrosísimo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con estas reglas del juego. Porque ¿qué obtendríamos? Lo mismo que ahorita tenemos. Tal vez un poquito peor, porque se supone que llevamos lo mejor que teníamos a las últimas elecciones, ¿verdad? Entonces, menos mal. Es un comentario acerca de eso. Hay un honorable magistrado de la Corte de Constitucionalidad que dice que tenemos que tener cuidado de pedirle a este Congreso que haga lo que un mariachi puede hacer con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Me gustó que ahí es grande el mariachi, don Carlos. Mire, nosotros andamos en el interior del país hablando de lo mismo y el Colegio de Abogados nos invitó a hablar sobre las reformas constitucionales y Ovidio Monzón, que estaba en nuestra bancada, también decía, estás loco. Yo decía, así le dijeron a Einstein que no se peinaba, no se ponía cincho, no se amarraba los zapatos, estás loco. Y él contestó, loco es aquel que quiere obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y eso es lo que nos sucede aquí. Pretendemos que los mismos hagan cosas diferentes. Eso no es posible. Si aquí lo que hay que hacer es un cambio generacional de la clase política. Modernizar la política. Y eso se logra cambiando las reglas del juego de la política. Y lamentablemente siendo fuerte en esas reglas del juego, porque no podemos confiar en la voluntad política y humana de hacerlo. De manera que mientras no cambiemos la ley electoral y de partidos políticos para fortalecer el sistema de partidos políticos, a los políticos y los políticos, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es una locura. Es arriesgarnos a perder esos más de 40 artículos increíbles sobre derechos humanos que tiene la Constitución Política de la República de Guatemala, que lo que vinieron a hacer fue responder al clamor popular de la constante violación a los derechos humanos de los gobiernos que tuvimos antes de la Constituyente. Y afuera se lo decía la patojada, ustedes porque dichosos no lo vivieron, ¿verdad? Los que tienen menos de 27 años, 28, 29 años, no habían nacido cuando hubo Asamblea Nacional Constituyente. Los que tengan 40, imagínense ustedes, tenían apenas 10 años cuando estábamos elaborando la Constitución. Este servidor porque llegó patojito a recibir clases de Roberto Carpio y los maestros. Ahí ya se escondió el Chato y Ricardo, porque los molesto mucho. Fuimos a aprender de esa clase política a dialogar, a llegar a acuerdos. Estos foros son una bendición. El presidente de la República, si algo logró con su propuesta de reformas a la Constitución, es que la población se siente por lo menos a leer la Constitución. Está obligando al Colegio de Abogados y a otras instituciones por lo menos a estudiar las reformas. Eso es aplaudible. Creo que solo eso merece un aplauso porque nos ha obligado a que nos preocupemos por leer y estudiar las leyes de este país que ahora oímos que se pretenden cambiar, cuando lo que nosotros vemos es que todavía no se cumplen y no se desarrollan. Reconocemos que hay cambios constitucionales, ya lo ha hecho el doctor, pero no es el momento, no es la forma, y tenemos que darle a este Congreso de la República, la oportunidad de demostrar que tiene capacidad de diálogo y de negociación. Este Congreso tiene con esta ley la oportunidad de demostrar que puede llegar a un acuerdo de nación aprobando una buena ley electoral y de partidos políticos. Si el Congreso logra aprobar una ley electoral y de partidos políticos que responda a los intereses de la población que se han dicho a la saciedad en este tipo de eventos, podemos empezar a hablar de discutir las reformas constitucionales. Pero por el momento lo que estamos comprobando en el Congreso de la República es precisamente falta de diálogo, falta de negociación, falta de acuerdos, y eso a mí me da miedo. Creo yo que impulsar esta ley con todo lo que tiene relacionado a la democratización de los partidos, al fortalecimiento de los partidos, al fortalecimiento del tribunal, a la transparencia del proceso de elecciones en sí misma, pero sobre todo a recobrar la credibilidad en la clase política y en los partidos políticos, habemos logrado dar un buen paso hacia
la reforma política tan necesaria y un paso enorme que nos permita después, insisto, reformar la ley de régimen interior del Congreso de la República, que es donde realmente se arregla el transfugismo, que es una de las preguntas. Si los partidos políticos fueran fuertes, sumamente fuertes, ¿quién quiere abandonarlos? Si los partidos políticos permitieran desintir y dialogar y permitieran la democracia interna, donde yo pueda no estar de acuerdo con la candidata que quiere poner mi partido, ¿por qué lo voy a abandonar? Los partidos en los que empezamos en la primera legislatura, si por algo eran famosos, eran por sus primarias y sus problemas internos. En el Partido Revolucionario vivíamos en un eterno pleito. Y nos íbamos y regresábamos a recuperar la dirección, que los jóvenes contra la vieja guardia, y eran peleas internas que fortalecían los partidos políticos. Pero aquí, como los partidos políticos tienen dueño, uno se pelea con la dueña o con el dueño y hay que abandonar la casa de él, ¿verdad? No puede vivir uno peleando con el dueño de la casa donde uno vive. Y tiene que ir a buscar otro lugar para impulsar sus ideales, sus sueños y lo que nos tiene aquí. Y por eso es que el tema de arreglar el transfugismo en la ley de régimen interior del Congreso es importantísimo, para que las presidencias de comisión, la integración de las comisiones, los cargos a la junta directiva, correspondan en forma proporcional a cómo están integrados los bloques en el Congreso, para que cuando abandonen el partido, abandonen el cargo que el partido les dio. Y así hay unos temas similares que podrían arreglar el problema del transfugismo, que a mi criterio no se daría si los partidos funcionaran de otra manera y fueran de veras otro tipo de partidos. Lo que fortalecía a los partidos tradicionales en este país era su formación, su capacitación, su constancia. Aquellos eventos gigantescos de la juventud del partido tal, porque se daba en todos los partidos políticos. Esos son inexistentes hoy en día. De manera que miren, hablar del transfugismo es un tema necesario, pero que se arregla arreglando el verdadero origen del transfugismo. Por supuesto, evitar el caciquismo, como ya se habló de esta manera, porque también promueve por otro tema el transfugismo. La democratización en todo sentido y en todas partes, acompañada de la reelección por una única vez, es también necesaria. Y sí creemos nosotros que este es el momento, que esta es la oportunidad de que haya una unidad nacional que presione al Congreso de la República para que apruebe una digna reforma electoral, empezando por aprobar una digna ley electoral. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas. En Guatemala está claro que después de 27 años de proceso democrático aún estamos en una transición. Algunos sostienen que más que transición hacia arriba, a veces estamos, digamos, cayendo por alguna pendiente. Algunos llegan a afirmar que estamos, si no ya en una condición de estado fallido, estamos cercanos a hacerlo. Por lo tanto, es necesario, es básico la reforma, la transformación del sistema político guatemalteco. La ley electoral es uno de los instrumentos para mejorar ese sistema, para fortalecerlo, para darle credibilidad. Un sistema que tenga partidos que sean respetados, que tenga órganos como el Tribunal Supremo Electoral o el Congreso de la República o la Presidencia, que sean, digamos, representativos de los genuinos intereses populares, van a ser órganos que van a permitir que la sociedad guatemalteca cobre fuerza, cobre confianza y se comprometa a su desarrollo nacional, involucrando a todos los sectores, reconociendo los diversos intereses que cada uno tiene, pero logrando lo que acá se ha mencionado, digamos, planes de nación que permitan un esfuerzo conjunto para salir del atraso, de la desigualdad, de la exclusión y la discriminación en que vivimos en todo sentido. El país, la sociedad guatemalteca requiere un mejor país y estamos en el debate. Hoy tuvimos esta mañana de debate, que es continuación de tantos diálogos que ha habido en estos últimos meses. Los diálogos van a continuar, ya se anunció el diálogo que hay la semana entrante en el ámbito de 3 entidades que van a comenzar ya a conocer el tema ya de cómo va a quedar la iniciativa finalmente en el Congreso de la República. Nosotros, como Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, le hemos propuesto a la Comisión de Asuntos Electorales promover con otras entidades
un proceso de socialización con el liderazgo que ha estado participando en estos procesos y estamos en esa conversación para llegar a concretarla. Agradecemos al licenciado Mario Roberto Guerra Roldán, al licenciado Carlos Escobar Armas y al licenciado y diputado Roberto Lejos su presencia, sus aportes. Reconocemos la contribución que sobre todo los dos primeros han realizado al mejoramiento del sistema político en Guatemala. Ellos realmente son figuras, diría yo, proféticas, en el sentido que han denunciado, pero también han actuado y han realizado para construir un mejor país en Guatemala. Así que nos honra su presencia este día en esta casa, y que es su casa, y esperamos tenerlos en futuras oportunidades, junto con la generación de relevo y con todos los demás que puedan acompañarnos en este proceso. Muchas gracias a todos por su presencia y por sus aportes. Gracias.